Para la demostración del experimento, vamos a calcular la presión por medio de los globos. Y este es el globo con el helio. Y este es el globo que vamos a utilizar con aire. Los globos son del número 12. Y los materiales que utilizamos para hacer el prototipo, el, el manómetro en U, fueron manguera del número 3, cinchos y el papel cascarón. El agua que estamos utilizando no me le pusimos colorante, y a base de la presión atmosférica que está en la parte de aquí arriba, vamos a poder calcular la presión que ejerce el helio, tanto el helio como el aire que utilizamos. Nos vamos a basar en las leyes de la termodinámica, específicamente en la ley 1 y 2. Asimismo, con la ley de las presiones. La ley de la presión vamos a utilizar la de gravedad, densidad y altura. Asimismo, vamos a poder calcular la presión que ejerce de este lado de aquí para poder que el agua suba con la presión manométrica menos la presión absoluta. Bien. Ahora vamos con el globo número 12, lo vamos a inflar y lo vamos a poner en la parte de aquí para poder calcular la presión que ejerce de este lado y así poder ver qué tanto sube el agua. Vamos a colocar el globo con aire en la parte izquierda, en el embudo aquí, para poder calcular la presión. Ahí está. Como podemos observar, aumentó. Aquí hay un nivel y acá hay otro nivel. Aquí, precisamente. Y este es el experimento de presión con el aire. Bien, ahora vamos a proceder a poner la presión del globo con aire en la parte derecha, izquierda, perdón, del manómetro en U. Ahora, asimismo, como podemos observar aquí, está la presión manométrica y no hay ningún cambio físico o presión externa. Vamos a ponerle más o menos una línea para ver la diferencia de presión. Ponemos el globo. Ahora, como podemos observar, hay una diferencia de presión, ¿sí? Y más o menos esta es la que vamos a calcular. Ahora vamos a revisar la diferencia de altura que hay entre la manométrica y la presión que había con el aire. Hay una diferencia de 5.5 centímetros aproximadamente. Vamos a proceder a medir la diferencia de altura que hubo entre la presión que había en el aire y la presión manométrica, que regularmente es hasta esta altura. Con la cinta métrica vamos a medir y nos da una medida aproximadamente de 5.5 centímetros. ¿Sí? Este va a ser el segundo experimento con el globo para medir la presión que ejerce en el manómetro en U. Ahora bien, como podemos observar, más se bajó
la diferencia de presión más o menos llegó como por aquí. Ya. Listo. Este es el primero que utilizamos para hacer la presión en aire, y este fue el segundo. Le voy a marcar aquí 2. Entonces, ahora con la cinta métrica vamos a medir más o menos cuál fue la altura de aquí a aquí. Ahí está. Que fueron como 5.3 milímetros. No, centímetros, perdón. Como 5.3 centímetros aproximadamente. Ahora con este globo vamos a hacer el experimento, pero ahora va a ser con helio. Vamos a calcular de nuevamente la diferencia de presión que hay. Ahora lo voy a hacer rápido porque es el único globo que tenemos con helio. Y listo. Ahí está. Como podemos ver, más o menos aumentó la presión con el helio a comparación del aire. Ahora vamos a marcarlo. Ahí. Ahora marcamos el helio, la presión del helio y la presión de la altura, que más o menos tiene un aproximado de 8 centímetros. Sí. Este es el segundo experimento con el helio, que vamos a medir nuevamente la presión que hay en el manómetro en U. Bien. Dejamos que se... ahí más o menos. Entonces este viene siendo 2. La presión, el experimento 2 del helio. Aproximadamente, más o menos, esta es la presión. Más o menos que ya se regularizó la presión atmosférica de aquí, vamos a medir cuánto fue el experimento 2, que fue aproximadamente 7.8 o 7 centímetros más, aproximadamente, más o menos. Y como podemos, en conclusión, como podemos observar, en el aire hay muchísima menos presión que en el helio. En la presión 1 con respecto a la presión 1 del helio, del aire con respecto a la presión 1 del helio, hubo 3 centímetros de diferencia aproximadamente, y entre el experimento 2 y 2 del helio, y de igual manera 3 centímetros. Entonces concluimos que el helio tiene más presión que el aire. Como complemento, nosotros sabemos que entre mayor volumen hay en un objeto, más presión va a haber. Entonces, por eso en el experimento 1 hubo mayor presión en el aire que en el experimento 2. De igual forma en el helio, en el experimento 1 hubo más altura que en el experimento 2. Puntos importantes. La temperatura ambiente era de 17 grados centígrados, la densidad del aire era aproximadamente de 1.17 kilogramos sobre metros cúbicos. Esta información la logramos sacar con la página del gobierno de Senam, por medio de la altura de la ciudad, que en este caso Irapuato, la temperatura y la humedad, podemos sacar aproximadamente la presión, en este caso del aire o atmosférica. Datos arrojados por el experimento. Primero que nada, el experimento nos arrojó que
logramos levantar 5.35 centímetros al agua. También el helio logró levantar 0.85 centímetros al agua de respecto a su altura inicial. Antes de comenzar con el experimento, nosotros pesamos el globo con aire y también pesamos el oxígeno. Le restamos el peso del globo y al final tenemos que la masa total del aire es de 0.1 gramos y la masa total del helio es de 0.17 gramos en los dos experimentos, y será nuestro punto de referencia para ver qué tan alejados o qué tan cerca estamos de llegar al resultado final. Bueno, como ya me hemos dicho, tendremos la masa del aire, que será nuestro punto de referencia para ver si estamos cerca o muy alejados de nuestro resultado. La densidad del aire ya lo habíamos dicho, y un diámetro del globo de 4 centímetros. Comenzamos primero calculando el volumen. Al ser una esfera, nosotros calculamos el volumen de una esfera y tendremos lo siguiente: que el volumen es de 3.351 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ahora obtenemos la presión. La presión la sacamos de la siguiente fórmula: la presión del globo, P, más la densidad del aire multiplicada por la gravedad y la altura total del tubo, que en este caso son 11 centímetros. La densidad del agua, sumado la densidad del agua por la gravedad y la altura resultante, o la altura que se llegó a levantar el agua gracias a la presión del aire y la presión atmosférica. En este caso vamos a tomar 0 la presión atmosférica porque es nuestro punto de referencia, y pues obviamente la presión atmosférica nos da, como ya he dicho, que la presión atmosférica es el punto de referencia en el sistema, entonces debe ser 0. Tenemos lo siguiente que P, sustituyendo, va a ser negativa, pero es porque la presión va hacia abajo, entonces tendremos una presión negativa y que no la tomaremos tanto en cuenta, y tenemos que va a ser de 526.9 pascales. Ahora sí obtendremos la masa del aire mediante los gases ideales. Vamos a sustituir la masa del número de moles. En este caso el número de moles es masa sobre peso molecular, y de ahí despejamos la masa. Ya sustituyendo los valores y despejando la masa, o en este caso M, tendremos que es de 2.12 por 10 a la menos 5 o aproximadamente 0.21 gramos. ¿Qué conclusión podemos dar? Que estuvimos demasiado cerca al resultado concluyente, tal vez por falta del equipo profesional o que se nos haya escapado poquito gas de aire, o que haya fugas en el mismo tubo. Pudimos tener pérdida de masa, y en este caso mediante el sistema nos dice que es 0.21 gramos, entonces no lo damos tan mal resultado, pero sí creo que pudimos haber mejorado un poco el proceso. Ahora con el helio. Los datos del helio tenemos que su densidad es de 0.462 kilogramos sobre metros cúbicos, y igual un diámetro del globo de 4 centímetros. La altura que, como ya he dicho, la altura que el gas pudo levantar es de 7.85 centímetros. Igual empezamos calculando el volumen, que no va a cambiar, va a ser igual el volumen que el anterior. Igual la presión de la misma fórmula, y igualmente va a ser negativa, pero no vamos a darle tanta importancia al signo. Ya sustituyendo los valores, tenemos
y despejando la P, perdón, también tenemos que la presión del gas helio en el globo va a ser de 770.5 pascales, igual por mediante la fórmula de los gases ideales despejamos M de los números de moles, despejando M y sustituyendo valores tenemos que va a ser de 4.28 por 10 a la menos 5 o aproximadamente 0.04 gramos. En esta creo que sí pudimos haber tenido un fallo, sobre todo en el cálculo de las alturas, o incluso que se nos haya metido un gas externo, en este caso aire, que pudo haber levantado un poco más. Y pues nada, igual que la conclusión anterior, con el material adecuado y con elementos y con práctica podemos llegar a mejorar estos experimentos.